Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico estar aquí compartiendo esta palabra. Y ¿recuerdan qué tema estamos viendo? ¿Cuál? La señal de los últimos tiempos. Jesucristo le dice a sus discípulos que Jerusalén y el templo va a ser destruido y que iba a haber unas señales. Y aquí comenzó el sermón del ¿qué? Del Monte de los Olivos, mal utilizado por muchos estudiosos. Lo han sacado de contexto. Aquí, cuando el Señor regrese en su gloria, no únicamente no va a juzgar a Israel, porque se va a juzgar a Israel como se ve en la palabra de las 10 vírgenes, sino que también en los 10 talentos, sino que también a los gentiles. Eso no es lo mismo. En la parte que vamos a estudiar hoy, no es lo mismo que muchos conocen como el gran trono blanco de juicio que aparece en Apocalipsis 20, del 13 al 17. Gracias, amorcito. Aquí, en ese momento, muchos han interpretado que el juicio de los gentiles que vamos a estudiar es igual al gran trono blanco. No es así. Aquí se va a juzgar a los gentiles, así como va a ser juzgado Israel, también va a ser juzgado los gentiles. ¿Cómo así? Sí, la base que se va a juzgar a los gentiles también ha sido mal usada, que muchos lo han puesto como esa patica de conejo. Entonces yo tengo que dar el alimento a mi hermano, vestirlo, porque el día de mañana Jesucristo me va a decirme que yo no le di comida, ni bebida, ni vestuario. Sí, es lo que dice así el rey, pero no era para eso, sino en la que, en la gran tribulación. En la tribulación, ¿qué va a pasar? ¿Quién me cuenta la tribulación? Van a pasar cosas fuertes, pero algo muy característico de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel, con los judíos? Ya lo hemos visto. Va a haber persecución. Recuerde que el anticristo va a perseguir ¿al qué? Al pueblo judío. Por eso esta parte va a ser dirigida a esos gentiles de la gran tribulación. Ahí va a ser juzgados. Pero a veces nosotros no entendemos. Y aquí los judíos van a ser un instrumento muy grande de Dios, pero el juicio de los gentiles muchos no lo han podido comprender, igual como la palabra de las 10 vírgenes. Muchos sacan de contexto esa palabra, ¿sí? Y lo que nos dice la palabra de las 10 vírgenes, ¿qué es? ¿A quién está dirigida? Al pueblo judío, ¿sí? Y muchos lo interpretan que es a la iglesia. No, porque el contexto histórico y cultural muestra que Jesucristo ya está con la iglesia. Bueno, ya lo estudiamos. Ahora vamos a estudiar el juicio a los gentiles. Vámonos a Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Y de pronto usted va a decir, ¿y qué? ¿Yo qué aplicación voy a tomar? Pues por eso vamos a estudiarlo y vamos a mirar qué aplicación. Porque va a decir a ustedes, primero es en el periodo de la tribulación.
y yo por fe en Cristo no voy a estar en Él. Sí, pero vamos a mirar qué nos va a enseñarnos. Giovanni, ¿me colabores con la oración y con la lectura? Amado Padre, Señor, te damos infinitas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que obres conforme a tu voluntad, bajo la guía de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, la porción que has preparado, Señor, inmutable, Señor, como lo eres tú, de la misma manera, obre hasta lo más profundo, que aflore lo que quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor, para cada día ser más semejantes al Señor Jesús. Que tú seas el único que recibas la gloria, la exaltación y la alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, Giovanni. El título de este estudio de esta noche es que está detrás mío: el juicio de los gentiles. Lo dice esta porción. Acá muchos dicen que el juicio de las naciones. Mire que acá dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? A la segunda venida. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. Bueno, ¿va a venir con quiénes? Con los ángeles. Dice: entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones. Todas las naciones son todas las personas que no son judías y que sobrevivirán el periodo de la tribulación. Serán juzgadas individualmente, no un grupo como nación, no. Se describe aquí como una mezcla de ovejas y corderitos que el Señor lo va a separar. Otra separación. Recuerden que tanto en las vírgenes como en los talentos también hubo separación. Igual, en el juicio también va a haber separación de las naciones. El rey en su trono extenderá su invitación a la derecha. ¿Y a la derecha quién iban a estar? Las ovejas. Entre
para que entraran al reino que Dios había preparado para ellos desde la fundación del mundo. Pero mire que la base del ingreso de esas ovejitas se ve en sus acciones, porque proveyeron alimento, bebida, ropa y cuidado. ¿Y para quién? Para el rey. Ahí lo dice en el 35 al 36. Esa fue la base. La declaración del rey provocó que las ovejitas respondieran: pero nosotros nunca hemos hecho eso por usted, rey. El rey respondió que al realizar esto, sirviendo a sus hermanos, aunque fueran más pequeñitos, lo estaban haciendo a él. La expresión "a mis hermanos" debe referirse a un tercer grupo, de aparte. Primero el primer grupo, ¿cuál era? Las ovejitas y los cabritos. El tercer grupo, el único grupo posible que se puede mostrar, es los judíos, hermanos físicos de Jesucristo, de la descendencia. En vista a la aflicción que habían en el periodo de la tribulación, resulta muy claro que cualquier creyente judío iba a pasar tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el anticristo iba a ir en contra de ellos. Apocalipsis 12:17. Entonces, un gentil que se desvía de su camino para ayudar a un judío en la tribulación, daría a entender que ha llegado a ser creyente en Jesucristo, pero por la postura, por la opción que este creyente gentil tuviera para los gentiles, para los judíos, iba a estar en peligro, pero su obra no lo va a salvar. Sí, en que ellos estén pendientes de los servicios de los judíos no lo va a salvar, pero sí va a revelar que han sido redimidos, que están creyendo en Jesucristo. No es lo que hoy muchos dicen: entonces el que le da alimento, cuidado a un judío en la tribulación va a ser salvo. No, esa es una revelación de que esa persona le pertenece a Dios y que ha sido redimido. Y aquí es muy claro, dice: ya sabemos a quién le está hablando. Igual ya sabemos lo que le está diciendo el 41 al 46, que a los cabritos. Pero los cabritos son aquellos que no hicieron o no estuvieron pendientes de quién, de los hermanos judíos, los hermanos de Jesucristo, los judíos. Y ahí va a tener un castigo. ¿Cuál es el castigo? Pues ir al lugar donde está destinado Satanás, el infierno y los demonios. Pero lamentablemente ese sufrimiento es un castigo eterno. 46. Pero mire que aquí en el juicio toda esa maldad ya va a ser eliminada en diversos juicios. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el comienzo del Sermón del Monte, que la tierra estaría sujeta a juicio y el reino inicial en la tierra solo estaría con personas salvas físicamente y personas que ya habían sido juzgadas para comenzar el reino milenial. Y aquí los santos que están en el Antiguo Testamento, la iglesia que es la esposa de Cristo, y también los judíos van a estar en el reino de Dios. Pero este sermón profético que Jesucristo le contesta a sus discípulos acerca de cuáles son las señales de su venida en los últimos siglos, es esto. ¿Cuál? Va a haber ¿qué? Juicio. Y muestra los juicios: juicio para Israel, juicio para los hijos, juicio para los gentiles. Va a haber juicio. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Que cuando usted lee esta porción del sermón, va a entender: va a haber juicio, va a haber
castigo, va a haber una tribulación. El Señor va a permitir todo esto. Pero usted y yo, el Señor concluye que usted y yo tenemos que saber que la venida de Cristo va a venir por segunda vez. Y antes de la segunda va a haber juicio. Pero usted va a decir, bueno, yo no voy a estar ahí. Pero si miramos todo el sermón, desde el comienzo, un panorama más amplio, podemos saber que Dios no ha terminado su trato con el pueblo de Israel. Muchos tristemente dicen que Dios ha abandonado al pueblo de Israel. No. Jesús dijo claramente que en este sermón Israel será purificado y traído a la fe del Mesías. Y en Romanos 11:1, Dios no ha desechado a su pueblo. Pero también podemos ver que en este sermón, la conclusión del sermón, la promesa del Antiguo Testamento con respecto al reino se van a cumplir. Sí, se van a cumplir, pero el periodo de la tribulación va a ser muy difícil para la gente que esté en la tierra. Pero será muy doloroso como ese parto en las mujeres. Pero cuando sale ese niño hay una alegría, felicidad. Es igual, cuando pase la tribulación va a haber gozo, paz. Muchos lo han definido como esa lluvia, que cuando llueve uno no sabe en qué momento va a terminar, pero cuando termina la lluvia hay paz, tranquilidad. Algo así va a pasar después de la tribulación. Pero Dios va a juzgar a este mundo. Sí, nosotros como creyentes y miembros de su iglesia no vamos a buscar señales. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Hoy en día muchas personas buscan señales. Sí, pero ¿cuál es la señal que le dará la paz y la tranquilidad a usted? Ay, una señal que los cielos se van a poner oscuros, que el sol va a caer, las nubes, las estrellas, de que después el anticristo, todas esas señales. Ay, y muchos se asustan. Sí, va a pasar la tribulación, sí, pero muchos buscan esa señal. Pero ¿usted qué señal está buscando? Muchos dicen, no, yo estoy pendiente de los últimos tiempos. Y Dios no nos pone a estar pendiente, sino a enseñar su palabra y a transmitir. ¿Para qué es este sermón? Para decirle a los discípulos lo que va a pasar. No para que ellos tuvieran miedo, sino para que ellos supieran y transmitieran lo que va a pasar. Y que le dijera a la gente, pero ¿cuál es la única señal que tú puedes tener? Mi vida. ¿Cómo así mi vida? Vivo para Cristo. Mi señal es que yo soy hijo de Él. Y si hoy pasa o va a comenzar la tribulación o termina la dispensación de la gracia, yo sé muy bien qué va a pasar. Voy a estar con Cristo. Pero muchos no tienen esa certeza. Finalmente, sin que importe cuál perspectiva profética usted quiera acertar sobre este sermón, como creyente debemos estar alertas, listos, como así alerta de enseñar el Evangelio. Estar listos para dar las buenas nuevas. No esté como lamentablemente hoy enseñan. Usted como la Virgen tiene que estar listo para cuando llegue el Señor. Oye, esta parábola de las 10 vírgenes no es para usted ni para mí. Es para los que han pasado la tribulación. ¿Y usted y yo como iglesia vamos a estar? No. No debemos
desperdiciar la oportunidad para que otros sepan lo que va a pasar. Usted sabe muy bien que Jesucristo va a venir por segunda vez a juzgar la humanidad. Sí. ¿Qué está haciendo con las personas que están al lado suyo y usted no enseña las buenas nuevas? Usted no enseña que usted y ellos pueden librarse de ese juicio, no por lo que hagan, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero usted es ese instrumento que puede hacer la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos a Jesucristo? ¿Cuál fue? Antes de comenzar el sermón de los olivos. ¿Ninguno? ¿Cuál fue la pregunta? Recuerden que Jesucristo le ha dicho que se iba a destruir Jerusalén y el templo. Y los discípulos, ¿qué pregunta le hicieron a Jesucristo? El que me diga se gana una colombina. ¿No saben? Vámonos al 24. ¿Quién me lee el número 24? A ver, amorcito. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí comenzó él a enseñar. La pregunta es mucho: Señor, ¿cómo vas a venir? Sí, esa fue la pregunta. ¿Cuáles las señales que tú vas a decir? Sí, van a venir señales que para las personas que están o van a estar en el tiempo es importante saberlo. Pero ¿usted va a estar? ¿Usted va a estar en ese tiempo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Yo me voy a ponerme como esa persona que no conozco nada de Cristo. Y le digo, ¿usted va a estar en la tribulación? ¿Ah? ¿Qué dicen? No. ¿Y por qué no? Cuénteme, no sé. Dime. Porque Cristo va a venir por su iglesia, ¿sí? ¿Cuál? Cuénteme, no sé. Necesito saber, no sé si va a ser real que Jesucristo viene. Yo soy como una persona que no sabe y ustedes son hijos de Dios. Entonces yo voy a decirle, ¿Jesucristo va a venir por segunda vez? Y usted me va a decirme, sí. ¿Y cuáles son las señales? ¿Y usted qué le van a contestar? Dime, amor. Se va a llevar a la iglesia y en ese momento no vendrá a la tierra sino hasta las nubes, y después de eso empezará la gran tribulación. Y después de eso la gran tribulación, cuando ya el anticristo descubra que y serán los siguientes. Y Jesucristo va a venir ¿a qué? A juzgar. Y Jesucristo no es un Dios de amor. Mira, ¿qué le estoy haciendo esas preguntas? Porque el sermón del monte de los olivos es eso. Contarle a las personas que va a ser una realidad el juicio final. Así como fue el diluvio, que nadie quiso creer, va a ser rápido. ¿Y usted está preparado? Sí, estoy preparado. ¿Cómo estoy preparado? ¿Cómo un hijo de Dios se prepara para el juicio? ¿Cómo? Dime, un hijo de Dios, ¿cómo se prepara para el juicio final?
Dime, Laurita. La única preparación es creer en Él. Ya estoy con Él. Entonces ya. Giovanni, gracias, Laurita. El libro de Dios no se prepara para el juicio porque no va a estar en el juicio. El libro de Dios ya creyendo en Cristo, lo que va a hacer es disfrutar en la presencia del Señor. El juicio es para los que han creído. ¿Cómo? Vamos a comparecer. Sí. Entonces no es que unos y otros no. Todos vamos a comparecer, uno vamos a ser redimidos. Unos para vida eterna y otros para... Sí, yo soy redimido. Acá está Cristo, Él pagó lo que la ley me está mandando. ¿Sí? Usted tiene la paz y la tranquilidad y la certeza de dónde va a estar. Sí. Y los otros que no tienen, usted es un instrumento de Dios para mostrarle a ellos. ¿Es usted ese instrumento de Dios que le muestra a ellos? Va a haber juicio, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles, para todo el mundo. Y cuando esté usted delante de Dios, usted va a ser diligente en lo que Dios te ha puesto. El juicio a los gentiles es realidad. Y usted va a decir, bueno, a mí no me interesa, porque acá está diciendo que a los judíos que estén en la tribulación, aquel gentil que le dé alimento va a ganar o va a estar como oveja y va a estar a la derecha del rey y va a entrar el reino. No por lo que ellos hagan, sino por lo que ellos reflejan que creen en Cristo, que han vivido. Ahora mi pregunta es, ¿usted refleja a Cristo? Como esas personas que van a estar en la tribulación. ¿Usted ayuda al necesitado? Pero usted lo ayuda no para ganar la salvación, sino que usted le ayuda porque es un reflejo de quién es usted. Usted es un reflejo de quién es en Cristo Jesús. ¿Sí? Usted es el reflejo en Cristo Jesús, lo que demuestra. ¿O usted trata mal a las personas? Pisotea a la gente y dice, no, yo voy a estar en el reino de Dios porque amo a Jesucristo. ¿Tiene la certeza o Jesucristo le va a decirle a usted como le dijo en esta palabra? A usted no lo conozco, siervo inútil, infiel, porque yo no era su Señor. ¿Sí me va a entender? Es muy bonito decirlo, pero usted da la evidencia o muestra que realmente es hijo de Dios y no ser religioso. Porque hoy mucha gente, oye, no te maquilles. Mujer, usa el cabello largo. ¿Sí? ¿Se han visto esas? No. Y es lo que aquí nosotros tenemos que ser muy claro. ¿Usted por qué es salvo? Por Jesucristo. ¿Usted por qué no va a estar en la tribulación? Porque creo en Jesucristo. Ya, esa es la certeza. No se debe mover por doctrina de hombres. Hoy en día muchas congregaciones, entre comillas, están volviendo a la gente activistas, que hagan actividades para sentirse bien. Pero esas personas no realmente tienen una relación con Dios. Esas personas no reflejan a Cristo, reflejan una religión. Es que no me puedo maquillar. ¿Y por qué no? ¿Sí me van a entender? Hasta eso. Pero usted tiene, sí, suena todo como chistoso, pero hoy en día muchos hombres dicen, no, es que tú no te puedes cortar el cabello, tú no te puedes usar un pantalón a las mujeres. Oye, puro religioso. Sí, me van a entender. Igual, ¿usted sabe que va a pasar, va a haber juicio? Sí,
¿Qué está haciendo? ¿Qué le toca hacer a ustedes o a mí? ¿Qué nos toca hacer? Anunciar que va a haber juicio. Anunciar las buenas nuevas. No más. Porque nosotros sabemos dónde vamos a estar. Pero usted tiene que anunciar qué va a pasar. Es como decir ese papá a su hijo: si no te portas bien, me va a tocarme corregirte. Si no recibes a Cristo ni quieres vivir para Él, tranquilo, va a haber juicio. Tarde o temprano vamos todos a estar ante Él, ante la presencia de Dios. Uno vamos a ser justificados, redimidos, otros condenados. ¿Dónde está usted? Que Dios nos ayude. Y el sermón del monte de los olivos concluye con la pregunta: ¿qué va a pasar con la segunda venida? La segunda venida va a ser realidad, y la segunda venida va a venir con juicio. Va a venir con juicio. ¿Usted qué está haciendo para las personas que no han escuchado que Jesucristo va a venir por segunda vez? No sé. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por este estudio.